Y el título de este mensaje es un poco radical, santidad radical. La santidad en ocasiones es malinterpretada porque se piensa que ser santos para Dios es ser perfectos. Aquellos que a veces se visten o quizás lucen más espirituales que otros. Pensamos que la santidad tiene que ver con aislarnos del mundo, quizás vivir en monasterios. Pensamos que la santidad es inaccesible. Sin embargo, cuando el Señor llama santos en la palabra de Dios a su pueblo, no tiene que ver nada con prácticas religiosas. Tiene que ver más con un corazón para Dios que ha sido revestido de justicia. La santidad significa que hemos sido apartados para Dios, separados del mundo. Entonces la santidad tiene que ver más con un enfoque, una actitud hacia las cosas pecaminosas que simplemente una costumbre religiosa. Todos nosotros batallamos con aspectos de nuestro carácter con los cuales vamos a estar toda nuestra vida. Nuestro carácter imperfecto va a estar batallando siempre, recordándonos la cruz, y vamos a tener provisión de perdón siempre que nos arrepintamos de nuestro pecado. Ahora, buscar la santidad es muy importante, como vamos a ver en el texto. ¿Por qué es tan importante la santidad para nuestras vidas? Porque tiene implicaciones eternas. O sea, tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver dónde pasaremos la eternidad. Por lo tanto, es muy relevante. Y el Señor Jesucristo, entonces, en el texto que vamos a estudiar, nos advierte de dos peligros que pueden desviarnos del reino de Dios. El primero es el deseo de ser grandes, importantes, prominentes. Y el segundo es no darle importancia al pecado. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Sirve a Cristo sin desear la grandeza y corta de manera radical con el pecado. Sirve a Cristo sin buscar grandeza y corta de manera radical con el pecado. Y vamos a ver eso en dos partes. En la primera parte, en el versículo 30 al 41, vamos a ver que el Señor nos llama a servir sin buscar grandeza. Servir sin buscar grandeza. Y los versículos del 42 al 50, apártate radicalmente del pecado. Vemos que el Señor llama a buscar, servirle sin buscar protagonismo, sin buscar grandeza. Hemos visto que los discípulos están con el Señor y a partir del versículo 30 vemos que ya salen de los lugares donde estaba el Monte Santo, donde Él se transfiguró, y ahora se dirigen a Jerusalén. Dirigirse a Jerusalén es sinónimo de dirigirse a la cruz, a morir. Y por eso Él les está enseñando, pero que nadie sepa que el Hijo del Hombre, es decir, como hemos repetido incesantemente, el Hijo del Hombre es el título que Daniel, capítulo 7, da al Mesías, que va a recibir dominio y reino eterno. El Hijo del Hombre es necesario antes que Él muera, que sea entregado en manos de los hombres. Esto significa que los hombres no tomaron el control de Jesús, sino que el Padre mismo lo entregó a los hombres. Dios, el Padre, lo entregó para ser muerto. Y efectivamente, Él dice, lo matarán y después de 3 días resucitará. Sin embargo, los discípulos, a pesar de que Él les está hablando de la necesidad de morir, tienen una discusión en el camino. Pero ellos no le preguntan a Jesús porque les da vergüenza.
El Señor conoce sus pensamientos, pero Él espera hasta llegar a la casa, a Capernaum. Algunos dicen que probablemente es la casa de Pedro, pero Él en privado está allí con ellos después del viaje y les pregunta qué discutían en el camino. Ellos no son capaces de responder, porque ellos guardaron silencio, dice el versículo 34, porque habían discutido quién es el mayor. La palabra el mayor allí en el idioma original es la misma raíz de la palabra mega, es la palabra grande. En la Nueva Versión Internacional dice no que era el mayor, sino el más importante. ¿Quién iba a ser el que sucedería a Jesús? Es como si a alguien lo llevaran en una ambulancia hacia la UCI y le estén preguntando en la ambulancia, estén discutiendo delante del enfermo, ¿quién se va a quedar con los bienes? ¿Quién lo va a reemplazar? Esa es la escena que tenemos aquí. Por eso a ellos les da vergüenza decirlo. Sin embargo, esa necesidad o ese deseo por grandeza no es solamente de los discípulos. Ese es de toda la humanidad, porque ninguno quiere ser segundo. Nadie quiere ser de los últimos. Todos quieren el primer honor en el trabajo, la primera empresa, el éxito, quieren ser los primeros en el aula de clase, quieren ser los primeros en graduarse, quieren ser los primeros en tener el mejor empleo. Quieren los primeros en las justas deportivas, quieren ser los primeros en la prosperidad, pero no solamente se conforman con eso, quieren ser los más famosos, los protagonistas, los que más tienen clics de likes en las redes sociales, los que tienen más seguidores, los que tienen más aprobación, los que tienen más reputación. Nadie quiere ser segundo. Sin embargo, la enseñanza, el Señor es tierno con ellos, no los regaña. Él se sienta como los maestros antiguos. Él es un maestro. Cuando dice la palabra allí en el versículo 35, Jesús se sentó, significa que Él los convocó para darles algo importante a ellos. Y les enseña algo que es totalmente contracultural, que sacudió sus pensamientos. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Es totalmente contrario a los principios de este mundo, totalmente contrario a las aspiraciones de esta sociedad competitiva. El primero tiene que ser último. Eso conmueve la cultura de esta tierra, la humanidad. Pero es en el reino de Dios, Él está dando las directrices del reino de Dios. Recordemos cuando el Señor está transfigurado, hay una voz desde los cielos que dice, a Él oíd. Y Él está hablando. Él está hablando del reino de Dios, de las cosas eternas, para poder estar con Él para siempre. Y para ilustrar esta enseñanza de ellos, tomó a un niño pequeño. Algunos piensan que era el hijo de Pedro que estaba por ahí. No lo sabemos realmente. Lo que sí es cierto es que este niño era tan pequeño que se dejó alzar por el Señor Jesucristo. Para nosotros, un niño de 2 años es ternura al 100%. Pero en el primer siglo, un niño era sin importancia. Un niño no tenía ninguna relevancia. No era objeto de ternura, sino de estorbo. En el primer siglo, los niños eran de segunda clase. Eran una carga. Y por eso Él toma a este niño
Y entonces lo puso en medio de ellos primero y lo toma en sus brazos y él dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Servir a un niño como este es no tener ninguna pretensión de grandeza, porque ese niño no lo va a hacer grande. Va a ser un lastre. Pero él dice, si reciben a este niño, es decir, él está presentando, ilustrando qué es ser primeros en el reino de Dios. Servir a este niño significa acogerlo. Quien esté dispuesto a acogerlo, a criarlo, no solamente cargarlo por un momento, sino hacerse cargo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió, es decir, al dueño de toda la grandeza eterna y para siempre. ¿Y por qué compararse él mismo con un niño? Porque es lo que le sucedió al Señor Jesucristo, fue menospreciado por este mundo. Fue tenido en poco y hoy es tenido en poco el Señor Jesucristo. Ser creyentes para muchos es un lastre. Es de ser de segunda clase porque no se es prominente. Y por eso el Señor se compara con este niño porque Él es el siervo sufriente. Isaías 53:12. Él será rechazado por la clase judía, por la clase sacerdotal, por la clase política y por el pueblo que gritaría, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él sería desechado por los hombres, pero aquel que cree en Él y que le sirve será grande en el reino de los cielos. Estar dispuestos a servir a otros no es tan llamativo. Todos queremos ser servidos. Todos queremos que se ocupen de nosotros. Pero ocuparse de otros es ocuparse de Cristo mismo, de su vida espiritual, de su necesidad espiritual. Pero hay otra escena que sucede allí en el texto, porque Juan también quiere protagonismo. Dice el versículo 38, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Recordemos que él estuvo con el Señor Jesucristo en la transfiguración, no se dio cuenta, pero los 9 que estuvieron abajo fueron avergonzados por una multitud que no pudo sacar un demonio. Ahora, hay un hombre que cree en Jesucristo y tuvo la fe suficiente de lo que no hicieron los 9 para sacar un demonio en el nombre de Jesús. Pero Juan dice, como no es de nuestro clan, como no es de los nuestros, de esta élite exclusiva, debemos impedírselo. Es como si dijéramos en este tiempo, como no es de mi denominación, debe callarse, porque no piensa como yo. Pero el Señor Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está, porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Servir a Jesucristo es el más alto honor, porque tiene recompensas eternas. Hasta un vaso de agua que se le da a los siervos de Jesucristo, a sus discípulos, a sus mensajeros, a los que proclaman arrepentimiento a un mundo pecaminoso, a los que enfrentan la muerte y la oposición,
no quedarán sin recompensa. En el día del juicio, aquellos que trabajaron para su obra no serán sin recompensa. Los que trabajan para este mundo, los que trabajan para sus ídolos en esta tierra, reciben recompensas terrenales y pasajeras que se desechan y que se agotan con la muerte. Pero las recompensas de Cristo, las recompensas del Rey de Justicia, que es Dios con nosotros, son eternas. Y por eso, en vez de dividirnos, en vez de tratar de competir entre quién es el mejor, que era lo que Juan estaba diciendo, el Señor dice, no se lo impidáis. Porque si estamos del lado de Cristo, jamás diremos mal contra Él. Servir no es atractivo. Ser reconocidos en este mundo es llamativo. En las redes sociales ser reconocido. Se gana dinero allí por ser reconocido. Pero no debemos preocuparnos por figurar en este mundo, por alcanzar posiciones, por alcanzar reconocimiento. Más bien, sirvamos a Cristo. Exaltemos el nombre de nuestro Rey de Gloria. Él es el que merece la grandeza. Él merece la exaltación. Él merece la honra. Solo podremos ser primeros si servimos a otros, si nos interesamos por otros, no por nuestro egoísmo. Las profesiones hoy en día se miden en las universidades en el sentido de cuánto dinero voy a ganar, no en cuanto a quiénes voy a servir. La cultura de esta tierra en las élites del conocimiento tiene que ver con lucro, tiene que ver cuánto dinero me van a pagar, cuánto reconocimiento voy a recibir, qué tan prestigioso va a ser lo que voy a hacer. Pero el Señor Jesucristo voltea toda esa perspectiva mundana y nos dirige hacia el reino de Dios. El reino de justicia no se mueve según las élites de esta tierra, se mueve de acuerdo a los parámetros gloriosos del Dios Santo que hizo los cielos y la tierra. Él es el que da respaldo a su gloria y Él no compartirá su gloria con nadie. Y eso nos lleva a la segunda advertencia del Señor. No solamente nos dice alejémonos del protagonismo, sino que también a partir del versículo 42, Él dice, apártense radicalmente del pecado. Versículo 42, cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. En la antigüedad, aunque aún todavía hay molinos de piedra donde se muele el trigo y se produce harina, se muele todo tipo de grano, en ese tiempo había unas ruedas de piedra que no podían ser movidas por una persona, necesitaban un burro para moverlo. Entonces el Señor eso era muy familiar para ellos. El Señor está usando esta ilustración para decirles, es mejor, sale mejor librado amarrarse esa piedra que mueve solo un burro al cuello y tirarse al mar. Esta era una forma de ejecución que usaban los gentiles. Así, lo que está diciendo el Señor son palabras fuertes. El que haga tropezar, el que haga pecar a los que creen en mí. El que haga pecar a un creyente, el que seduzca a un creyente a pecar, a alejarse del Evangelio, a violar la ley de Cristo.
le es mejor que se amarre esa piedra en el cuello y se tire al mar. Le va a ir mejor. Ni lo intenten. Ser piedra de tropiezo a los pequeños. No está hablando en términos de edad, sino a los creyentes simples que creen en Jesucristo. Creyentes que no tienen títulos teológicos, sencillos, que han creído en Cristo. No se te ocurra, está diciendo el Señor, a sus discípulos. No se les ocurra hacerlos caer en pecado, hacerlos blasfemar el nombre de Cristo. Es mejor que se amarren esta piedra y se ejecuten en el fondo del mar sin funeral, ¿no? Sin funeral. Y a partir de allí, del versículo 43, no solamente está hablando a aquellos que son piedra de tropiezo, sino también está hablando a sus propios corazones, advirtiéndoles que tomen en serio el pecado. Que tomen el pecado y se aparten del pecado de manera radical. Utiliza ilustraciones de mutilación del Señor. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Cualquiera pues, el versículo 43, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Mejor es entrar en la vida. ¿Esto qué significa? Entrar en la gloria eterna. Mejor es entrar en la vida eterna. Mejor es estar para siempre con Él que tener 2 ojos, que tener 2 manos o tener 2 pies en ir al infierno. El infierno es real. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Él describe el infierno con una palabra griega, Gehenna. Esa palabra Gehenna es la palabra para designar el valle de Hinón. Es el lugar para el infierno. Todos lo conocían en Israel. El valle de Hinón, siglos atrás, fue utilizado para sacrificar niños. El rey Acab sacrificó niños en ese lugar a Moloc, que era un ídolo, en el fuego. Los ponía al fuego vivo, al rojo vivo, a los niños. Ese lugar fue removido, o sea, esas prácticas que Israel llegó a practicar, imitando a los pueblos paganos, y Josías, el rey, removió ese tipo de actos, y prácticamente desde ese momento el valle de Hinón empezó a arder, porque ahí llevaban a los muertos que no merecían ser sepultados. Era un basurero ardiente donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es lo que dice el último versículo de Isaías después del juicio de Dios, en el capítulo 66. Entonces, la descripción que está dando el Señor Jesucristo es de eterna aflicción. Algunos comentaristas, algunos teólogos dicen que cuando habla del gusano, habla de las cosas internas, que la gente sufrirá sus pensamientos, lamentándose no haber amado a Cristo, no haber escuchado, no haberse rendido al Evangelio. Ese es el gusano que nunca muere. Eternamente estarán lamentándose. Pero también será externa la aflicción con el fuego en cuerpos que jamás se consumen, porque el infierno es real. Y el Señor Jesucristo vino a librarnos de la muerte eterna, del infierno eterno. Hermanos, el pecado no se puede jugar con el pecado. No traten de pensar que pueden controlar el pecado. El Señor es radical.
el Señor es gráfico. Huyan radicalmente de todas las formas de pecado. Si sus ojos les llevan a pecar, a codiciar la inmoralidad, la pornografía, la sensualidad, huyan de todas esas cosas. Si sus manos los llevan a codiciar, a buscar el pecado, a trabajar para el pecado, abandonen todo ello. Y si sus pies los llevan a los sitios de maldad, huyan, porque mejor es estar tuertos, mancos o cojos, pero entrar en la gloria de Dios, y no con sus miembros completos en Gehenna, que es el infierno eterno. En el versículo 49 es uno de los versículos más difíciles de interpretar en la Biblia. Todos los comentaristas se ponen de acuerdo. Es un versículo difícil de interpretar. Dice, porque todos serán salados con fuego. Salados con fuego. Sin embargo, si vemos el contexto, tiene que ver con advertencias del Señor, tiene que ver con purificación. Y eso nos lleva al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que eran puestos en el fuego, se les echaba sal. Eso está en Levítico. O sea, salados con fuego. Algo así como que si estamos sacrificando nuestras pasiones, ¿cierto? Vamos a ser pasados por aflicciones. Todo sacrificio requería ser salado y todo seguidor de Cristo necesita ser limpiado para que su sacrificio sea aceptable a Dios. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿sí? Que es nuestro culto racional. Es decir, en la manera en que nosotros presentamos al Señor, nuestra vida es purificada con sal. Dice el versículo 50, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, o sea, es insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Creo que la sal allí tiene que ver con el Evangelio que sazona nuestras vidas, que nos limpia. En realidad la sal no va a perder su sabor. Había una sal en el mar muerto que perdía su sazón. Pero nuestras vidas deben mantenerse saladas, purificadas para Dios. No buscar gloria para nosotros. Si nos centramos en el Evangelio, vamos a tener paz los unos con los otros. No vamos a necesitar competir los unos con los otros. Vamos a descansar en la obra y en la aceptación de Cristo. Y en vez de competir, vamos a servirnos unos a otros. Tengan sal en ustedes, dice el versículo 50, y estén en paz los unos con los otros. Hermanos, si este mundo te ofrece grandeza, siempre te van a ofrecer grandeza en este mundo. Pero la única grandeza que debes anhelar es la exaltación de Cristo. Ofrécele tu vida al servicio a Él, a su pueblo, a su iglesia. No necesitas retirarte de tu trabajo para hacerlo. No necesitas abandonar tus estudios. No necesitas aislarte del mundo. Simplemente ama
y proclama a Cristo siendo sal de esta tierra, anunciando las glorias del único que merece la grandeza. No sigas a los grandes, sigue a Cristo. En segundo lugar, toma medidas radicales para cortar con el pecado, porque Jesucristo fue a la cruz para que tú puedas vencer las fuentes de pecado. Jesucristo pagó con su sangre para que puedas tener victoria sobre todas las tentaciones, la seducción que te lleva a pecar. Huye del pecado y aléjate del juicio. Porque si huyes del pecado, el día del juicio estaremos a salvo. La justicia de Dios nos revestirá y no pasaremos por el fuego de la condenación, pero al menos sí pasaremos por el fuego de la prueba y la dificultad. Esa sí no la podemos eludir. Confía en Cristo, confía en el Evangelio, confía en las buenas noticias del Rey, confía y arrepiéntete si vas camino a Gehenna, si vas camino al valle de la muerte, si vas camino a donde los muertos no serán sepultados. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo. El Evangelio es buenas noticias para ti. El Evangelio es el refrigerio de la gracia en Cristo, para ser purificado, para ser alentado, para ser sanado de la muerte eterna y disfrutar para siempre de la comunión con el Rey único que merece toda la exaltación, toda la honra y toda la victoria como nuestro Rey, Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es fuerte, que es radical, pero que es gracia para nosotros. Gracias, mi amado Redentor, por darnos el camino a seguir, un camino de servicio, de aflicciones quizás, pero un camino de gloria. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en la debilidad y que toda nuestra vida esté determinada para anhelar tu grandeza y no la nuestra, y para huir, para cortar, cercenar y mutilar todas las fuentes de pecado en nuestra vida. Te lo pedimos por tus méritos, los méritos de Cristo Jesús, nuestro Redentor eterno. Amén. Dios les bendiga, hermanos.